Hay sucesos en la vida que no tienen explicación razonable. Sin embargo, pueden cambiar nuestra manera de vivir y percibir las cosas. Un acontecimiento, una coincidencia, una experiencia o incluso algo milagroso. Las cosas buenas y malas siempre tienen un qué y un para qué. Escucha este podcast donde hablaremos de diosidencias, eventos irrazonables que no tienen lógica. Hola, bienvenido a un episodio más de Diosidencias. Estoy muy contento porque hoy tengo a Yats Salazar. Ella vive en Los Ángeles, California, y actualmente se dedica a crear contenido cristiano. Hola Yats, ¿cómo estás? Bienvenida a Diosidencias. Hola Cris, muchas gracias por el espacio para compartir pues la palabra de Dios y todo lo que ha obrado, ¿no? Muchas gracias a ti por hacer un tiempo, por poder regalarnos unos minutos para poder escuchar esa gran historia que sin duda va a traer muchas enseñanzas y mucha esperanza a nuestra vida. Así que Yats, el tiempo es todo tuyo. Adelante con esa diosidencia. Muchas gracias Cris. Primero quiero empezar haciendo un énfasis. Cuando Cris me llamó a grabar este podcast, yo tenía algo en mente ya de una experiencia que Dios me permitió tener, pero justamente ayer en la noche Dios me cambió el plan y me dijo, me dio el título exactamente de lo que tenía que hablar y tenía que compartirles. Y exactamente fue Génesis 12, del 1 al 2, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Al momento en el que Dios me dijo que tenía que compartirles esto, pues yo sé que es algo que a lo mejor para muchas personas sí tiene mucho impacto, porque yo sé que cuando Dios te llama, así como Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Y exactamente aquí en Los Ángeles me ha tocado conocer a un sinfín de personas que su motivo principal ha sido pues venir al país de las oportunidades, ¿no? Venir al país en donde puedes encontrar una mejor vida, puedes encontrar más comodidades y demás, pero el propósito por el cual Dios nos trae a otra nación no es la intención de que tú te enriquezcas o que tú tengas una mejor vida, sino que Él nos trae con un propósito. Por algo le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, porque en el momento en el que uno llega a este país hay mucha soledad, y quienes me están escuchando saben de lo que hablo. Hay mucha soledad, son momentos en donde hay incertidumbre, hay dudas, hay tristeza, te enfrentas con tu carácter y con muchas otras cosas más. Entonces yo quiero hoy compartirles pues lo que Dios me ha enseñado y todo lo que pues ha traído a mi vida de cambios desde que yo llegué a este país. Y fue una promesa, o sea, fue una promesa el que yo hoy esté aquí. Estoy por cumplir 2 años aquí y agradecida con Dios por todo el proceso, por todo lo que me ha permitido pasar. Y pues bueno, voy a empezar ahora sí. Hace unos años Dios depositó ese deseo y ese anhelo. Yo lo platicaba con mi familia, siempre nos reuníamos en la mesa y siempre toda mi familia decía, ¿no? En algún momento, si Dios nos lo permite, nos gustaría venirnos a vivir a Estados Unidos. Y pues eso fue, estamos hablando de hace como más de 6 años, yo creo, 7, que eran esas pláticas que siempre había ese deseo y ese anhelo. Y cuando Dios me permite llegar a mí aquí, pues todo eso se me viene a la mente, ¿no? Porque yo sé que los deseos que Dios pone en nuestro corazón son por alguna razón, porque Él los deposita, porque Él es lo que desea para nosotros. Depende de qué deseos, ¿verdad? Eso sí quiero hacer mucho énfasis. Y ese sueño y ese deseo cuando yo llegué aquí fue como, wow, o sea, desde ahí yo supe que había sido Dios quien me permitió llegar, quien me permitió estar aquí. Y hay un versículo que cuando yo llegué me impactó mucho, que es en Romanos 4:20, que dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que Él había prometido. Principalmente cuando tú llegas a un lugar extraño, obviamente empiezas a ver costumbres, comidas,
pues te sientes lejos de tu parentela, te sientes lejos de tu tierra, de donde naciste, de tu iglesia, y que a veces no va a ser fácil adaptarte, ¿no? Y todo esto. Esta es la palabra que Dios le dio a Abraham cuando le dijo que abandonase todas las relaciones que él tenía con su familia carnal. Como era un hombre de Dios, sabía que tenía un propósito con él. Y creo que eso es súper importante entenderlo porque cuando Dios nos llama al propósito que tiene con nosotros, no siempre va a ser fácil. Yo recuerdo que cuando yo llegué, pues evidentemente pasé por muchas cosas muy difíciles en las cuales sí Dios me trató y me sigue tratando. Cuando yo llegué, era yo creo que el 1 de enero, yo recuerdo que fue el 1 de enero, en donde íbamos de camino ya, pues yo ya casi iba a regresar a México, ¿no? Entonces, cuando Dios me da este versículo, porque literalmente Él me lo dio, al día siguiente vi un arco iris que salió. Y acá en Estados Unidos es muy raro, bueno, al menos yo desde que ya estoy aquí no he visto un arco iris ya en 2 años. Es muy raro ver un arco iris. Y pues estaba ahí. Fue el primer arco iris que vimos. El segundo lo vimos llegando como a la casa en donde yo me estaba quedando. Ese fue el segundo que vimos. Entonces, para mí no fue una casualidad. Y esto, hablando de las diosidencias, para mí no fue una casualidad. Yo sabía que Dios ya me había llamado a estar aquí en este país. Y no fue fácil porque cuando Él me dice, ahora sí, ya haciéndole énfasis al versículo que leímos de que vete de tu tierra y de tu parentela, ya al mes, yo creo, Dios me hace una pregunta y me pregunta que yo le entregara a mi familia, ¿no? Cuando Él me pregunta eso, yo no sabía cómo reaccionar. Yo decía, ¿cómo te voy a entregar a mi familia? ¿Cómo voy a dejar mi iglesia? ¿Cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a dejar mi trabajo? ¿Cómo voy a dejar ir mis sueños, no? Porque evidentemente también hay sueños en donde pues uno quiere y pues no siempre son la voluntad de Dios. Cuando Él me preguntó eso, yo la verdad estuve cuestionando eso, ¿no? Porque las personas que viven aquí saben perfectamente que pues dejar tu tierra y tu parentela no es fácil, que siempre obviamente te vas a cuestionar muchas cosas porque a lo mejor te vas a perder eventos importantes, a lo mejor pues no siempre vas a poder estar yendo y viniendo, o sea, es muy complicado, ¿no? Y cuando Dios me dice a mí eso fue como, ok, está bien. Y en ese momento yo le entregué a Dios mi familia. Yo se la entregué y le dije, está bien, si fue el propósito por el cual tú me llamaste a estar aquí, yo lo entiendo y yo quiero obedecer a ti. Entonces, después de ahí, ocurrieron muchas cosas en mi familia, en las cuales mi familia también fue tratada, en las cuales, pues sí fueron cosas difíciles y en las cuales yo estaba ya aquí y ya era muy difícil que yo retrocediera a esa decisión, ¿verdad? Pero ya después de ahí yo me di cuenta que Dios empezaba a cumplir el propósito e iba entendiendo por qué me pidió que yo me quedara aquí, que yo dejara mi tierra y mi parentela para yo obedecer su voluntad. Y después de ahí pasó el tiempo, fue algo difícil porque pues aquí no es muy fácil, ahora sí como quien dice el conseguir un trabajo es a veces muy complicado, pero fue algo que sí me impactó mucho y que también es otra de las diosidencias que Dios me ha permitido vivir, que fue cuando yo me comprometí un 29 de abril y para ese entonces yo no tenía trabajo todavía. Entonces yo decía, Dios, pero ¿por qué si me pediste entregarte a mi familia? ¿Por qué todavía no tengo un trabajo? ¿Por qué todavía no he podido conseguir un trabajo, no? Y pues a veces en nuestra humanidad le decimos a Dios y pues lo condicionamos, se podría decir. Creo que eso es algo muy incorrecto. En el momento en el que yo le dije a Dios, Dios, si no encuentro un trabajo, yo me voy a ir. Y al día siguiente, de verdad, no es por nada, pero al día siguiente fue cuando ya me llamaron de un trabajo y en ese trabajo estuve estable un año y medio, creo, más o menos. Entonces yo me quedé así de verdad, Dios, de verdad, en serio, o sea, y esas son las cosas en las que tú dices, esto no es casualidad, esto es una diosidencia, ¿no? Y pues fue ahí en donde yo empecé a comprender
que era la promesa de Dios que yo estuviera aquí. Y a lo largo de este caminar no ha sido fácil porque pues son trabajos a veces muy difíciles en donde tienes que salir de tu zona de confort, en donde tienes que soportar a veces muchas malas actitudes, pues malas experiencias también. Y pues no es fácil, pero lo más importante al vivir nuestras vidas de fe es deshacernos de todos esos pensamientos carnales, y ese es el primer paso para tener una vida espiritual y empezar a ver las cosas que Dios tiene para nosotros. Es muy difícil deshacernos de nuestros pensamientos, pero debemos deshacernos de todos ellos, ¿no? Y al momento en el que uno cambia de país y dejar tu tierra y tu parentela, pues dejas tu casa, dejas tu infancia, dejas tu familia, dejas la comida, dejas todo aquello. Y creo que una de las cosas que más me ha costado ahorita es mi familia y la iglesia, ¿no? Porque pues yo nací en una iglesia en donde gracias a Dios Él me ha plantado y estoy muy agradecida con Él por eso. El tema aquí, y sobre todo que yo les estoy contando todo esto, es para meditar en ello, ¿no? Si tú estás ahorita en este país y quizá tú vienes por una mejor vida, quizá tú vienes con la intención de, pues no sé, prosperar, de pensar en, no, es que ya a mí me gustaría pues darle lo mejor a mi familia, a mí me gustaría hacer esto y lo otro. Y es importante dejar esos pensamientos carnales y empezar a ver el propósito que Dios tiene, porque si Dios nos ha traído a un país desconocido, si Dios nos ha traído en un país en donde hay mucha necesidad, demasiada necesidad de Dios, hay mucha necesidad de que las personas conozcan la palabra de Dios, porque aquí de verdad es tan fácil tener las comodidades, es tan fácil conseguir lo que tú quieres y al final nada de eso te va a llenar. Nada de eso, no es casualidad que estés aquí en este país. Dios tiene un propósito contigo y es momento en el cual, así como yo les conté esto al principio, de que puedes experimentar la gracia y el amor de Dios como un padre que te ama, que te abraza, porque para mí no ha sido fácil, han sido noches en las que me sentía muy sola, me llenaba de ansiedad, me llenaba, un tiempo estuve también en esa depresión, me sentía como Elías, que iba y corría a la cueva y no quería salir, que quería volver a su vida pasada, a su vida en donde a lo mejor tenía yo las comodidades, porque muchas veces nos quedamos con eso, que queremos nuestras comodidades, pero Dios no es un Dios de comodidades. Dios siempre nos va a incomodar para ir al propósito de Él. Cuando Él quiere que lleguemos al propósito, nunca va a ser de una manera en la que estemos en nuestra zona de confort, sino que Él va más allá de eso. Claro, si tú realmente quieres vivir una vida para Él. Porque yo entiendo y sé que el servicio para Dios no es para todos. No es para todos el que cuando Dios te hace el llamado de servirle completamente se tome, porque yo sé, como yo les dije, hay sueños, hay anhelos que uno quiere cumplir, pero no hay nada mejor que vivir para Él, no hay nada mejor que hacer su voluntad. Y pues este mensaje va en base a eso y yo sé que Dios me lo dio por eso, porque yo sé que hay mucha necesidad de Él, por querer poner nuestras comodidades, querer poner el prosperar, querer decir, no, pues es que cuando yo me vaya a mi país y me regrese a mi país, yo quiero ya tener las manos llenas para poder ofrecerle algo a mi familia. No es el propósito por el cual Dios te llamó aquí. No es casualidad que hoy estés aquí. Dios tiene ese propósito de que tú en este momento le conozcas a Él, porque en esa soledad y en esa intimidad es donde puedes conocerlo a Él, en donde hay esa necesidad, en donde se muestra tu debilidad, es donde el poder de Él se va a manifestar en tu vida. Y así como a lo mejor les conté algo de esas diosidencias que me confirmó que yo tenía que estar aquí, a lo mejor es lo mismo para ti, a lo mejor tú has experimentado que dices, wow, o sea, esto pasó porque Él lo permitió. Les voy a contar otra diosidencia que me pasó. Pues así como ustedes saben que cuando llegas a un país diferente y todo, pues obviamente pues tienes la necesidad de salir adelante, ¿no? Y pues como yo les digo, no es fácil. Cuando yo estaba trabajando, justamente yo decía, bueno, voy a empezar y voy a emprender algo nuevo, ¿no? Y como yo soy de Manzanillo, de allá de México, pues a mí me salen ahora sí como quien dicen los mariscos.
Y pues yo siempre he sido una persona que pues sí emprende bastante, ¿no? Le cala en unas cosas y luego en otras y ahí lo que pegue, pero sí me gusta siempre emprender. Y pues en ese momento, pues yo dije, bueno, pues como estamos en temporada, como hace como calor y como el verano y así, a lo mejor sería bueno como emprender algo, ¿no? Pues ahí donde estaba trabajando, pues yo dije, bueno, voy a vender mariscos. Compré las cosas necesarias y luego pues ya los vasitos y todo para venderlos como en esas porciones y demás. Y da la casualidad que yo llego a mi casa, comienzo a preparar, ya era bastante noche porque aquí el día no te rinde mucho. Yo creo que el día a veces quieres que tenga veintitantas horas más. Entonces, pues ya llegué, yo preparé y yo recuerdo que esa noche me dormí como a las 3 de la mañana porque al día siguiente me habían hecho un pedido para algunos clientes que me habían pedido. Y al día siguiente ya tenía yo que entregarlo y pues yo estaba muy apurada y que partiendo y que cociendo los camarones y esto y el otro. Y luego pues ya yo me cercioré perfectamente que en la noche todo quedara limpio, todo quedara las llaves del gas cerradas, quedara todo intacto para que en la mañana no fuera como un desastre, ¿verdad? Entonces ya en la mañana siguiente yo me levanté, eran las 7 de la mañana más o menos, me desperté y pues adentro de mi cuarto todo estaba normal, ya me levanté, caminé por aquí por mi casa y me empezó a llegar un olor súper raro y en eso yo todavía prendí la luz para ver qué es lo que olía, yo dije, bueno, a lo mejor se me tiró algo en el piso, no sé, huele muy raro y ya después me cercioro que la llave del gas estaba abierta. Y para mí eso fue un shock, de verdad. Me quedé en shock durante todo el día porque dije, ¿cómo es posible que se haya quedado la llave del gas abierta? Y yo lo primero que hice fue darle gracias a Dios porque yo sé y todos sabemos que con poquito de gas que pueda entrar a tu cuarto, pues las personas a veces pues quedan dormidas y así se quedan, ¿verdad? Ya no despiertan. Y luego peor, cuando prendas la luz, pues todavía puede ser peor que explote algo, no sé, porque yo supe de muchos casos que así pasó. Entonces, esa fue otra diosidencia. Y pues sí, o sea, fue algo en donde yo sí me quedé realmente en shock porque dije, ¿cómo es posible que no me haya pasado nada? Y es ahí en donde pude experimentar el cuidado que Dios tenía para mí. Y empiezas a comprender, es como todo un rompecabezas, me encantaría contarle mil cosas más, pero eso es parte de lo que yo quería compartirles también, porque a lo mejor tú has vivido cosas similares de que Dios ha tenido ese cuidado de ti estando aquí, porque sabemos que yo pude haber muerto en ese momento que prendí la luz o pude haberme quedado dormida y ya no volver a despertar. Pero esa es la parte en la cual cuando tú obedeces hay un respaldo de parte de Dios. Hay ese cuidado y siempre va a estar ahí Él como un padre que te cuida porque pues dado a entender yo vivía sola, yo estaba sola entonces no me era posible que alguien me dijera oye dejaste la llave abierta o oye esto y el otro, ¿no? No había nadie. Entonces ahí fue donde experimenté y empecé a entender también que Dios ya tenía el cuidado de mí. Y esto es el propósito de este tema y de este podcast hoy. No se trata de nosotros, se trata de Él, del propósito que tiene, que va más allá de nuestro entendimiento, que va más allá de todo lo que pudiéramos imaginar, que si estamos aquí no es casualidad, que Él tiene el cuidado de nosotros siempre, constantemente, y esto es para animarnos y para seguir hacia adelante que pongamos nuestra mirada en Él, entendamos que si Él nos pidió dejar nuestra tierra y nuestra parentela, es porque hay algo más allá, hay algo que va a trascender y hay algo que Él tiene para ti, que no se trata de que tú te enriquezcas, sino que Él crezca, que puedas conocerlo, que puedas tener una intimidad con Él, porque he conocido también muchas personas que desde que llegaron aquí pues tuvieron una mejor relación con Dios, pudieron conocerlo, dado a que la soledad los llevó a entender que necesitan a un Padre, que no hay nada que te llene, la única plenitud es Cristo. Y eso es a veces tan difícil de entenderlo porque constantemente se busca llenar esos vacíos con cosas materiales, con vicios,
con otro tipo de cosas que nunca van a llenar tu corazón. Tu corazón, lo único que lo llena es aquel que lo creó. Y estar consciente de eso es estar consciente que tu vida tiene un propósito, que tienes un llamado. Yo no sé si Dios te vaya a llamar al ministerio, yo no sé si Dios te vaya a llamar de misionero, te vaya a llevar a otro lugar, pero créeme que Él ya tiene un plan y Él tiene un destino para ti. Debemos de estar prestos a entenderlo porque si no, nuestra vida no tiene sentido, no cobrará sentido nada de lo que hemos hecho, ni nada de los bienes que vayamos a obtener. Nada de eso va a tener un valor si no lo tenemos a Él. Entonces, así justamente como Abraham, que lo llamó para que dejara su tierra y su parentela, vemos el propósito que tenía con Isaac, que él quería bendecirlo en todas las naciones y esas generaciones nos han alcanzado a nosotros porque ha habido bendición de parte de Dios gracias a la obediencia de Abraham. Y creo que esa es la fe que debemos de tener. Debemos de tener esa fe que Él va a proveer, que Él nos va a sustentar, que fiel es el que hizo la promesa y que Él es poderoso para cumplir todo lo que Él promete. Y pues esto es lo que yo quería externarles, quería compartirles, que quizá estamos en tierra extraña, aunque yo a pesar de eso nunca me he sentido en tierra extraña, sino que siempre he sabido que es el lugar en donde Dios me llamó a estar y que yo estoy muy contenta de eso, a pesar de las luchas y de todo lo difícil que ha sido enfrentarme conmigo misma, con todos mis defectos, con todo aquello que Dios ha ido sacando de mi corazón, pero es parte del proceso y es parte de entender que no es casualidad, que todo es una diosidencia. Así justamente dice mi pastor, que es una diosidencia y estamos en lo correcto. O sea, no es casualidad que tú hayas llegado aquí, no es casualidad que hoy estés aquí, que Dios tenga cuidado de ti, que hayas tenido este nuevo amanecer, no es casualidad. Conozco personas que en este momento están casi en lo terminal de su vida y que Dios te dé la oportunidad de poder levantarte, de poder respirar, de poder decirle a las personas que las amas, de poder estar presente a pesar de que a lo mejor no estés en tu país de origen. Eso para mí es completamente una bendición. Y también es importante recordar que debemos de hacerles saber a las personas que están lejos que les amamos. No te quedes con eso porque pues no estás seguro el día de mañana y es importante entenderlo, es importante estar conscientes de ello y pues nada, esto era lo que yo quería platicarles y externarles. Yo sé que es Dios, no sé para quién sea esto ni si sea algo justamente para alguien, pero sí sé que Dios tiene un plan y sé que todas las cosas nos ayudan para bien conforme a los que obedecemos. Y es importante meditar en esto. Muchas gracias, Jazz. Qué bonitas historias. Es difícil, ¿no? Poder salir del lugar donde creciste, estar cerca de tu familia. Muchas cosas pasan y cambian, maduras de una forma diferente porque ahora tú eres la única responsable que cuida de ti y no, en ese momento cuando todavía no estabas pues casada. Pero sí, realmente cuando Dios nos lleva con un propósito, cualquier problema que enfrentemos, cualquier situación difícil que veamos y que ya no se vea luz al final del túnel, Él en el momento que menos esperamos es cuando dice, bueno, diste ese paso de fe, avanzaste a pesar de que no sabías y había mucha incertidumbre, pues aquí te va mi respaldo y es como empezamos a tener vislumbres de su amor, de su cuidado y de ese propósito que Él ha diseñado para nosotros. Es interesante también lo del gas, eso es súper peligroso. Sin duda cumple el propósito de recordarte que Él sigue el control. Cuando para muchas personas puede parecer increíble que no te hayas intoxicado, increíble que no haya explotado el departamento del lugar donde vivías al encender la luz, porque sabemos que eso ocurre, es sin duda una diosidencia porque Dios reafirma que Él te ha llevado allá con un propósito, con una misión que posiblemente estás descubriendo y aparte también te hace ver que Él te respalda, que Él cuida de ti, que Él cuida de tu vida y que lo va a seguir haciendo, así como lo hizo en el pasado mientras estabas en México, como lo está haciendo ahorita en Estados Unidos y no sabemos a dónde te pueda llevar porque pues sus planes son muy diferentes y aunque hoy estamos, mañana no, como dices, siempre es vivir con el propósito de poder cumplir y poder servir a los demás a través de nuestra vida y a través de ese propósito. Qué bonita historia. Y no sé si para ir terminando quieras dejarnos algo cortito, alguna reflexión o algo que nos quedemos con este episodio. Pues sí, realmente estemos prestos a escuchar la voz de Dios.
No siempre va a ser fácil, pero si Él te llama y Él te pide que hagas algo, no dudes en hacerlo, no dudes en obedecerlo. Esa es la clave de todo, la obediencia a Dios. Y eso es lo que nos va a llevar realmente por lo cual estamos hoy aquí. Porque yo sé que mucha gente se cuestiona y dice, es que, ¿cuál es mi propósito de vida? ¿Qué es lo que debo de hacer? Pero cuando Dios te habla, no lo quieres obedecer o no quieres salir de esa zona de confort. Porque yo sé que a veces puedes cuestionarte de decir, no, es que, ¿cómo voy a dejar todo esto? ¿Cómo voy a irme? Y aferrándonos a lo material, aferrándonos a nuestra vida cómoda. Pero como yo les dije al principio, Dios nunca nos va a llamar a la comodidad, siempre nos va a incomodar para llegar al propósito. Y pues eso es la clave, la obediencia a siempre estar presto a obedecer lo que Dios nos llame a hacer. Cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, nos va a apartar. Cuando Dios quiere perfeccionarnos, nos va a apartar. Y lo podemos ver en todos los hombres de la Biblia, que muchas veces fueron apartados. Está David, está Elías, está Moisés, cuando Dios le dio los mandamientos, que se apartó al monte. Y fue ahí en donde pudo conocer a Dios, en donde Dios se le presentó en esa zarza ardiente. Es ahí en donde podemos experimentar realmente quién es Dios en la soledad. Entonces es ahí en donde podemos obedecer, en donde podemos escucharlo, en donde, así como lo dijiste, va a haber ese rayito de luz en medio del túnel. Y aunque a veces no es fácil obedecerlo, yo ahorita lo digo con toda la convicción por todo lo que he vivido, por todo lo que ha pasado, que a pesar de todo yo siempre voy a decidir obedecer a Dios, que siempre su voluntad va a ser perfecta. Y eso es lo que quiero transmitirles a ustedes, que seamos obedientes, que no dudemos ni un segundo en lo que Dios nos manda hacer, que si te pide ir a hablar con alguien que te lastimó, lo hagas, que si te pide pedirle perdón, lo hagas, que no te quedes con nada. Si Él te pide que te vayas de tu lugar y de tu parentela, lo hagas al instante, que no lo dudes, porque créeme que si Él te llama a hacerlo, Él te va a sustentar y Él te va a respaldar y Él va a cuidar de ti y te va a dar todo lo necesario, todo lo que necesites. No te voy a decir que tienes las comodidades, como te lo digo, pero créeme que Dios es tan bueno y tan misericordioso que vas a poder experimentar su gracia en medio de la dificultad y vas a poder realmente conocer a Dios como Padre. Qué bonita reflexión. Y sí, cuando Dios nos aparta es con un propósito. Qué interesante. De hecho, me gusta esa reflexión que das, que en esos procesos a veces en los que nos sentimos solos, no estamos solos. Dios está ahí, quizá en silencio, solo brindando su compañía, pero cuando necesitemos que Él se manifieste, lo va a hacer. Qué bonito, y muchas gracias por compartir esa reflexión. Y para ti que nos escuchas, me encantaría invitarte a seguir Diosidencias. Estamos en todas las plataformas de podcast. Puedes seguirnos, nos encuentras como Diosidencias Podcast, y estamos en las redes sociales como diosidencias.podcast, donde puedes escribirnos, compartir tu historia. Te mando un abrazo, gracias por escuchar Diosidencias y te espero en el siguiente capítulo. Yats, muchas gracias por este tiempo, por estas lindas historias, por esta reflexión, y espero que no sea la primera ni la última vez que estés con nosotros, así que te mando un abrazo y hasta la próxima. Bye. Igualmente, bye bye. La vida está llena de milagros, casualidades, de coincidencias y de eventualidades que están al control de un ser superior. Diosidencias, eventos irrazonables que no tienen explicación lógica.